Resulta que no hay recetas, porque hay que tener en cuenta tres cosas fundamentales. La primera, hay que tener en cuenta el yo, lo cual tampoco nos lo enseñaron nunca, entonces hoy estamos tumbando ese paradigma. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es usted. Y ahí entrará usted con unas características, atributos, principios que lo definen claramente en lo que usted quiere encontrar. ¿Cuál es esa chispa, esa llama? No buscarlo desde la economía, sino buscarlo desde el ser. Y aparece ese primer momento, el yo. El segundo momento que tenemos, entonces, es el otro. Entonces, es ir y negociar con el otro sus expectativas. Hay una regla de oro que dice que no le hagas a los otros lo que no quiere que te pase a ti. Nosotros desde 4C tomamos esta regla de oro y la llevamos a ¿por qué no le preguntas al otro qué quiere para ver si tienes la capacidad de podérselo dar y negociar con él? Porque no es solamente lo que yo pienso, ahí estaría de una forma muy egoísta recogiendo el mundo, sino que tengo que ir y conversar con ese otro para saber cuáles son sus necesidades. Llamemos ese otro un cliente, un usuario, esa persona que puede estar compartiendo también experiencias con nosotros. Ese otro serían estos 96 personas que estamos aquí conectadas hoy. Pero hay que tener en cuenta otro factor, y ese factor es el mundo, y el mundo como nos entrega una cantidad de cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, a veces en algunas charlas yo he escuchado que el 100% depende de nosotros, y no es el 100%, porque tengo que tener en cuenta esos factores. Hay un factor del otro y del mundo, y el otro porcentaje voy a ser yo. Entonces, cuando yo construyo redes y me permito conversar con esas redes, compartir y desarrollar la pregunta, aquello que hemos ido perdiendo desde niños, la pregunta se fue perdiendo y lo que hacemos es asumir, creo que, creo que. El prejuicio aparece en nosotros en la adultez y es el primer elemento que corta la creatividad. Entonces, cuando nosotros nos planteamos tener una propuesta innovadora para una ciudad, para una región, para una comunidad, pues lo primero que tenemos que revisar son los prejuicios, qué se nos presenta alrededor, con qué habitamos, y eso meterlo a una bolita y decidir si ese prejuicio lo puedo guardar, lo puedo descartar o lo puedo transformar. También lo podríamos mirar si ese prejuicio lo podríamos llevar a otra forma de pensar. Y eso arranca desde el rito, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes ritos. Y cuando nos enfrentamos a eso, nos permitimos entonces tener una forma de pensar. La creatividad dice, hey, puedes seguir pensando como quieres pensar, pero tienes que ir a otras miradas, a otros lugares, a otros oídos. ¿Cómo lo hacen otros? Entonces aparece el referente. Todos nuestros países han tenido unos referentes en la política, en la educación, en la cultura, en los deportes, todos tenemos referentes, pero en la creatividad también. La creatividad es ese escenario donde no tenemos que crear ante la necesidad, tenemos que crear en la abundancia. Cuando tenemos posibilidades, es el momento de crear, es el momento de innovar, es el momento de hacer, porque nos da un factor de tranquilidad. Si nos quedamos solamente en la creatividad para cumplir la necesidad, pues nuestra creatividad puede ser muy poderosa, pero va a ser muy limitante.